Muy buenas tardes, noches a todos, excelentísimas autoridades, amigos todos, bienvenidos a González Vías en esta tarde-noche muy cercana ya a nuestra feria, donde van a pregonar nada menos que el toreo de la Feria del Caballo de Jerez. Darle la bienvenida también a la banda Acordes de Jerez, que ya nos ha hecho sentir la feria muy cercana, y, por supuesto, a nuestro querido pregonero, Jerónimo Roldán, que sabe que es más que un amigo en esta casa y que tanto hace por el toreo y por el mundo del toro, no solo en Jerez, sino en todo el mundo. Y a su presentador, don José Belmonte, excelente fotógrafo, que también nos va a hacer pasar un buen rato. Yo, sin más, reiterar la bienvenida a todos ustedes a su casa, González Vías. Aprovechar, ya que estamos a la puerta de la feria, de que tengamos una feria excelente todos, que disfrutemos y que la Feria Taurina sea como Jerez merece. Sin más, le paso la palabra a don Jesús Rodríguez, que nos va a guiar en esta tarde magnífica. Muchas gracias. Bien, en nombre de la tertulia, como cada año, permítanme que haga cumplido este capítulo de los agradecimientos. Ya sabemos que la primavera llega a nuestra tierra cuando el sol se pone alto y el ambiente se caldea. Pero también es verdad que la primavera solo alcanza verdaderamente su sazón cuando se siente la feria y se pregona el toreo. Ya tenemos, por tanto, la primavera en todo su esplendor. En nombre de nuestra tertulia, permítanme, como les decía, un momento para dedicarlo al capítulo de los agradecimientos, porque, como se dice de una manera tan preciosa en el Evangelio, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. En primer lugar, nuestro agradecimiento a González Vías por cedernos esta bodega de la Concha, que es un recinto de gloria. Se levantó para dar gloria a una reina y sirve cada año para cantar la gloria de Nuestra Señora del Rocío y para cantar la gloria de los toros y de los toreros. Gracias también a la banda Acordes de Jerez y a todos sus componentes y singularmente a su director Domingo Díaz. Y por fin, gracias también a ustedes por prestar con su asistencia esplendor a este acto. Y por último, aunque no por ello de menor importancia, quería este año y especialmente dar las gracias al pregonero por su disposición, y no solo por su disposición, sino por su generosidad al consentir dar este pregón del toreo con el escaso margen de tiempo que ha tenido. El nombramiento hijo predilecto de Jerez no fue un acto de generosidad del pueblo hacia Jerónimo Roldán, sino que fue un acto de estricta justicia. Cuando se le pide cualquier cosa que esté relacionada con Jerez, enseguida acude presto y sin ningún tipo de demora. Así que muchísimas gracias especialmente al pregonero y cedo la palabra al presentador del acto. Muy buenas tardes. Señoras y señores de la Corporación Municipal, de las Bodegas de González Vías, de la Tertulia Taurina Los 13, director e intérpretes de la banda musical Acordes de Jerez, profesionales de la prensa, radio, televisión, profesionales del toro y aficionados, pregoneros y familiares. Señoras y señores, permítanme decirles que siempre he presumido de tener en la familia 6 matadores de toros, algunos empresarios, ganaderos, apoderados y, en el caso concreto de cada vez más añorado padre Pepe Belmonte Fernández, que lo fue casi todo en esto, menos torero. Así que muchos familiares han vivido del toro y por el toro. Desde pequeño he mamado la rica sustancia de la tauromaquia y no me gustaría que se entendiera esto como algo petulante. Me siento orgulloso de mis ancestros toreros y lo llevo muy a gala. Viene al caso, que no es el mío,
aquello que mentaba el sabio Pérez de Ayala, que se preguntaba: ¿por necesidad es grande el que desciende de grandes? Como alguno se alabase sobradamente de su genealogía, diciendo: yo desciendo de tal, y desciendo de fulanito, y desciendo de sutanito, y desciendo de perenganito, y desciendo... Y se le interrumpió: oiga, ¿por qué ha descendido usted tanto? Los que me conocen saben de mi empeño, casi obsesión en el estudio sobre el torero Juan Belmonte, verdadero artífice del toreo moderno. Sorprende de la inmensa literatura que existe del personaje y la narrativa que ofrece, que esté en constante evolución, como los antiguos mitos griegos, esté en constante evolución, como los antiguos mitos griegos, y se aprende y descubre algo nuevo cada día de este genio, como hombre y como torero. Sobre los amigos, el propio Juan dejó dicho: el tener tan gran número de amigos supone grandes trabajos y sacrificios. Hay que ayudarles en los momentos angustiosos, acompañarles en los desastres, compartir sus penas y sus alegrías, sonreír comprensivamente si el amigo vanidoso en los momentos de su triunfo lo trata a uno de distinta manera que antes. Esto, desgraciadamente, suele suceder. Claro que tiene, naturalmente, sus compensaciones y en reciprocidad los amigos le acompañan a uno en los trances duros y amargos, poniendo ese gran bálsamo que es la amistad en sus dolores. Considerándome amigo de nuestro hoy pregonero Jerónimo Roldán y habiéndome acompañado en muchas aventuras en esto de lo taurino y su divulgación, hoy gustosa y grandemente agradecido por haberme escogido para presentarlo, le devuelvo su generoso apoyo con esta pequeña introducción al pregón del toreo jerezano que en su 29 edición organiza la veterana tertulia taurina Los 13. Gracias a todos. He sabido por mucho la extraordinaria aportación de Jerónimo Roldán como periodista taurino en estos 50 años cumplidos ahora. Y no pretendo contar su larga trayectoria como profesional, porque el verdadero espaldarazo o reconocimiento lo recibe hace muy poco en el multitudinario homenaje que a su persona se le tributa. En la prensa, radio y televisión, Jerónimo es cronista, comentarista, presentador, moderador en incontables tertulias, conferencias y eventos taurinos. Pero en su vida profesional deslumbra y sorprende una característica que hace traslucir la bondad de su corazón. Y no es opinión propia, sino de la multitud sana y no envidiosa que lo conoce. Es el trato sincero y amable con los de arriba y con los de abajo. Y con esto me refiero a su relación igualitaria con los ganaderos, empresarios y toreros encumbrados y en tren de solemnidad, como con los más humildes de condición y economía. Y esto le honra. Y tenemos al crítico taurino, que según los cánones debe tener vocación para tener fe y certeza en defender la verdad de lo que se dice y no ser otro quien lo diga. Y cultura taurina, conocer las técnicas del toro y del toreo, el estudio paciente y esforzado que permita analizar con conocimiento y dominio la naturaleza de este arte. En Jerónimo se ve este saber, por lo placeado que está, varios cientos de espectáculos a pie de tajo en el callejón, y esta vivencia o experiencia es lo que le da seguridad en sus inmediatas crónicas. Habrá muchos de ustedes que han estado en las maravillosas tertulias después de los toros promovidas por tan inquieto profesional, y es de agradecer su incansable e intensa actividad en pro de la cultura taurina. Jerónimo es un profesional a quien la pasión por esto se le desborda y es la negación andante de cualquier interés por el oscuro dinero. Su disposición altruista lo iguala a esos taurinos clásicos donde el bienestar del público está por encima del propio. La ecuanimidad, otra actitud imprescindible para no dejarse llevar por las malas pasiones. En el espectáculo taurino se practica una justicia impulsiva y la justicia debe ser reflexiva. Y el crítico, el comentarista de este efímero y raro desenvolvimiento del toreo, debe estar alerta para no sucumbir a la sugestión colectiva que a veces nos lleva a errores de apreciación por el simple hecho de vernos envueltos por inercia en la pasión mal contenida del público, sea a favor o en contra de lo que ejecuta el torero. Aquí el crítico debe de tomar con sumo cuidado la balanza donde se pesa lo justo y su contrario. Prudencia, reflexión e inteligencia
para poder enjuiciar con equidad. Jerónimo Roldán es un ser generoso por naturaleza y parece que este valor lo tiene incrustado en su vocación. La generosidad, una actitud de comprensión y tolerancia, hacen al crítico recordar que frente a las eventualidades imponderables que un diestro pueda sufrir en este mágico rito con la muerte, tiene que existir la tolerancia ante una obra deslucida. Todos los toreros, como humanos que son, sufren crisis y variaciones en las formas de ver y ser en su oficio. En este juego con la muerte, incluso los artistas consagrados y con un prestigio histórico a cuestas deben ser respetados en estos, digamos, accidentes desgraciados de su profesión. Otra condición del crítico, ser valiente, y Jerónimo lo es, porque, como Quevedo dejó dicho, no basta con sentir lo que se dice, sino que hay que decir también lo que se siente, y decir la verdad, aunque duela. Yo he visto revolverse a nuestro Jerónimo con valentía ante lo injusto y abrazarse a los que por cuestiones de desamparo y debilidad social no tienen o no han tenido la suerte de un sitio en este mundo del toro, de grandezas y miserias, de verdades y mentiras. Otro valor es la independencia moral. Si no se tiene, no existe ninguno de los mencionados. Jerónimo se inició muy joven como profesional en una época que dio grandes diestros y un negocio en auge, donde había tela que cortar, pero donde por motivos largos de analizar también existían corruptelas. Una de estas, que se extendió por buena parte de la prensa escrita, es la de estar alimentada por tunantes toreros que con sobornos creían así elevar su prestigio. Recuerden los mayores los sobres que normalmente repartían los mozos de espada. Craso error, porque el arte, cuando es genuino, no se puede falsear, y menos comprar. Tiene este veterano cronista en sus recuerdos cosas muy distintas a la mencionada compra de voluntades. ¿Qué reconocimiento existe más placentero en este oficio que delante de un público te brinde un torero la muerte de su toro? A Jerónimo le ocupan en su memoria algunos brindis y quisiera contar solo dos de ellos en Jerez, uno por curiosidad y otro por su excepcionalidad. El curioso brindis fue realizado por Javier López Peregrino el 10 de septiembre de 1988, el día de su debut con Picadores, día que alternó con Enrique Ponce, que se presentaba en Jerez, y Domingo Valderrama. De Peregrino, ya retirado del toreo, sabemos que pertenece como socio a esta tertulia taurina de los 13, y en este mismo pregón de Jerónimo Roldán vuelve a brindar con su colaboración para que se ejecute, y también interviene en el recibimiento y homenaje que no hace mucho por parte de esta tertulia se le hizo a su compañero de edad y oficio, el matador de toros Enrique Ponce, lo cual le honra a él y a la institución. Por su excepcionalidad y quizás su último brindis, un desventurado Francisco Rivera Paquirri, aquel 23 de septiembre de 1984, aquí en Jerez, 3 días antes de su trágica muerte en Pozo Blanco, brinda el cuarto toro de la tarde a nuestro pregonero con estas palabras. Jerónimo, te quiero brindar la muerte de este toro porque tú eres un tío positivo para la fiesta. Y si Francisco Rivera Paquirri quiso decir con positivo que eres eficaz, provechoso, verdadero, auténtico, real, serio, firme, válido y activo para la fiesta, aparte de suscribir estos sinónimos, brindaré con una copa por tu honestidad y punto honor toreros. Jerónimo Roldán vive y siente con independencia el periodismo, y ahora en su jubilación profesional, que no moral, seguirá si cabe con más ímpetu y libertad, deleitando con su saber taurino y su amor por este bello y culto arte de torear reses bravas. Y es que parece rejuvenecido, como un novillero enrabietado con ansias de triunfo, y auguro un gran éxito cuando nos regales a todos con su pregón. Jerónimo, ánimo y al toro. Muchas gracias. Perdón. Seguidamente, y como antesala de su discurso, del discurso de Jerónimo, la magnífica banda de músicas acordes de Jerez, que tiene la gentileza de amenizar este acto taurómaco,
Interpretará el pasodoble Roldán bajo la dirección de Domingo Díaz y que ha compuesto dedicado especialmente a nuestro pregonero. Adelante, maestro. Dignísimas autoridades, representación de la dirección de González Vías, miembros de la tertulia taurina Los 13, señoras, señores, querido amigo presentador, muchas gracias, antes que nada, por el alto honor que se me distingue para ser el pregonero del toreo en Jerez con motivo de la Feria del Caballo 2015. Qué bonita es la feria. Nada nuevo vamos a descubrir con esta afirmación. Qué bonito es el toreo. Nunca falta la cita para combinar perfectamente con los actos festivos del Real. Qué bien suena la música en el toreo. Qué bien suena el pasodoble
de este sitio histórico tan ideal para su resonancia como es la Real Bodega de la Concha, acústica que no tiene que apoyarse en ningún sistema innovador. Muchas gracias a Domingo Díaz, que es un auténtico artista y además que ha tenido también pues, esa delicadeza tan especial de dedicarme un pasodoble. Ni que yo fuera torero, ni mucho menos. El pasodoble, al que los tratadistas de todos los tiempos le asignan un limitado campo de aplicación como página musical, hace mucho tiempo que el contagioso movimiento que ha llegado a ocupar en un sitio muy destacado dentro del arte de los sonidos como interesante e inspirado trabajo melódico descriptivo en sus populares versiones hasta llegar al toreo con el admirativo empaque del bien cuidado pasodoble de concierto. La música en el toreo es un elemento principal y necesario que desde la tarde abre su pórtico hasta el desarrollo emocionante de la corrida, culminando con que los diestros abandonen el redondel, ponen un contrapunto a las emociones y los miedos y subraya faenas y acompasa el paseillo de las cuadrillas. Cuando la noche se acerca deja enganchada sus últimas notas con un regusto de triunfo y de sangre, ya sea en la primera plaza del mundo como en la más humilde placita de una aldea. En el toreo, el hombre que incita, esquiva y da muerte al toro participa en un rito que conlleva como fin último el sacrificio de un animal. La inmolación del toro en la arena va más allá del puro divertimiento, encierra en sí mismo reminiscencias de un acto público de purificación colectiva tal y como era concebido en la antigüedad clásica, heredera, por otra parte, de primitivos ritos en el que el toro era considerado como símbolo de vida, procreación e inmortalidad. En este sentido, fue en la antigua Grecia donde se asoció al toro con una formación de estrellas, dando su nombre a uno de los signos del zodíaco, Tauro, que viene a coincidir con el tiempo, con el momento central de la primavera, época de máxima fertilidad de la naturaleza. La lucha racional del hombre, en constante poder de ofensiva para vencer al animal bruto, poderle con arte, es el signo más coherente para propiciar la belleza en el toreo. Permítanme que tenga un recuerdo muy especial para quienes nos dejaron y en su día formaron parte de la fundación de la Tertulia Taurina Los 13, como Manolo Aguilar, como el desaparecido recientemente Rafael Ruiz Bofa, José Luna Genel, Manuel Sánchez Giralde, Cayo Rubio, quienes dieron los primeros pasos junto a la mayor parte de los que siguen integrando esta reunión de buenos aficionados, incluido un hijo de Manolo Sánchez Giralde, que el hombre se lo ha tomado, pero muy bien establecer la continuidad de afición de su padre. No está la fiesta en la actualidad en sus momentos más álgidos. La desdichada crisis que azota al mundo entero y que indudablemente padece Jerez de la Frontera se ha dejado notar en el descenso de asistencia de espectadores a los festejos taurinos de la Feria de Jerez. Se queda muy reducido el cartel taurino, sin embargo, hay que ayudar a la recuperación de los aficionados. Se está apostando por la base. La recién creada Juventud Taurina de Jerez, acabo de oír precisamente de que tiene ya 320 asociados, ofrece una perspectiva optimista de futuro. Tiene el apoyo de otras instituciones como pueden ser esta misma veterana Tertulia Taurina Los 13, la Tertulia Taurina jerezana comandada por un infatigable torero como es Rafael Valenzuela, aficionados prácticos taurinos de Jerez, Peña Taurina Juan José Padilla, Peña Taurina Jerezana y la Asociación Cultural Taurina Ajoba. La afición de Jerez ha sido siempre fiel y coherente con sus gustos. Ha sabido valorar al torero en función del animal que ha tenido por delante. Existe una sensibilidad muy especial a través de las distintas épocas para consumar a los aficionados en su fiel disponibilidad de aceptar el buen gusto por el arte del toreo. La expresión de los diestros artistas ha prevalecido en el sentimiento general de los que acuden a la centenaria Plaza de Toros de Jerez. No hay mejor escenario que el coso que fue inaugurado el 2 de agosto de 1894, lidiándose 6 toros de la ganadería de Marqués de Villamarta con el mano a mano que sostuvieron 2 figuras de la época como fueron Guerrita y Bonadillo. La Feria Taurina de Jerez tiene ahí su principal escenario. No es otro que esa misma Plaza de Toros, un coso cuya historia original está enraizada en esta misma empresa familiar vinatera jerezana como es González Vías.
Todo el proyecto original se inició en 1859, cuando todavía se desarrollaban los festejos taurinos en la popular Plaza del Arenal, esa misma plaza que conserva su fisonomía urbanística muy peculiar. Tenía unos balcones que fueron adquiridos en propiedad por Manuel María González Ángel, fundador de la compañía González Vías hace 2 siglos. Mientras que los cronistas de la época aportan legados como que existió una plaza en la esquina de la calle Paul, muy cercana en su situación perpendicular a la avenida Alcalde Álvaro Domecq, hay que tener en consideración que hubo también aquí una plaza posiblemente portátil donde se dieron espectáculos taurinos. No obstante, al seguir en el perfil de abundancia de datos, hay que matizar que en 1869 Manuel Bertemati compró los terrenos de la primera plaza de toros Gézana, que ardió 2 veces, donde se encuentra el actual inmueble. Fue la fecha del 18 de mayo de ese mismo año cuando González Vías compra a Ignacio del Olmo las tierras donde existían las ruinas de la antigua plaza de toros. La ubicación de los terrenos se conocía como Pago de la Malata, en situación contigua al callejón del cementerio. Esta posesión comprendía 10 aranzadas de tierra y su valor se estableció en 12.500 duros, lo que es igual a 72.500 pesetas, que ahora hay que traducir a euros. Como hecho de significativa curiosidad, la sociedad que vinculaba a Bertemati se dedicó a construir en aquel tiempo la Plaza de Toros, el mercado de abastos de un teatro que se hizo en la calle Mesones, concebido como teatro principal. Originó más tarde, con el paso del tiempo, que se construyera el Teatro Villamarta. A grandes rasgos, se entró en la fase de construcción de la última, cuarta, al considerarse primera la del Arenal, constituyéndose por un accionariado de la Serie B con un total de 310 acciones, reuniéndose suscriptores y representantes el 25 de enero de 1894. Faltaban 6 para terminar el siglo. Se construyó la última plaza según el proyecto de Francisco Hernández Rubio. Entre suscriptores del accionariado y de representantes hay ramificaciones de familias muy conocidas en la ciudad jerezana, que ahora mismo siguen existiendo en tercera o cuarta generación, entre los que hay que citar a Rafael García del Salto y a Julio González Ontoria, este último sanluqueño de nacimiento y sobrino del fundador de González Vías. Se da la circunstancia de que González Ontoria fue 5 veces alcalde de Jerez y donó al municipio, sin escrituras públicas, los actuales terrenos del parque que llega a su nombre y en el que desde hace muchísimos años se instala la feria, o sea, desde 1903. A esta relación hay que unir al conde de los Andes, Juan León Apategui, personaje del siglo pasado, gran reformador de la agricultura y la ganadería, Gubercino Fernández de la Rosa, duque de San Lorenzo, Dionisio García Pelayo. Atento a este apellido porque el amigo Aurelio Romero Girón, que está con nosotros, era su tío abuelo, hermano de su abuela, o sea que hay que precisarlo. Y a su vez también familiar director, tal vez en una generación posterior de la actual alcaldesa. Sebastián Argudo, Joaquín María Rivero, José Luna, Félix García de Villegas, señores Ruiz Pomar hermanos, Manuel Crepúsculo González, hijo primogénito del fundador de la compañía vinatera, Aurelio Segovia, Juan Jacobo Gordon, Antonio Otalaurrucci, Salvador Díaz, Arturo Gordon, Santos Rubín de Celis, Manuel Antonio de la Riva y Cayetano del Pino y Cía. En total, de los accionistas fueron 26 los presentes y 28 los representados. Eran tiempos de la gran revolución industrial de Europa, cuando se vincula el primer fino de Jerez de esos tiempos, Tío Pepe, que alcanza su inclusión en las cartas circulares del mundo comercial. Existe con el mismo rigor en el archivo histórico de González Vías que la marca Tío Pepe testimonia que fue el primer vino fino que llegó a Londres. Hubo 2 inauguraciones a las que precedieron a la definitiva consolidación del actual inmueble. La que abrieran en 1840 Francisco Montes y el Lavi con toros de Saavedra y 32 años después, en 1872, nueva inauguración con los diestros El Gordito y Bocanegra. Siguió posteriormente a la ya comentada de 1894. Hay que añadir la curiosa novedad de celebrar el martes 9 de octubre de ese mismo año de 1894, festividad de San Dionisio, una corrida extraordinaria donde intervinieron los diestros sevillanos Bonarillo y Antonio Fuentes, junto al histórico espada local Manuel Lara el Jerezano. Los 6 toros a lidiar correspondían al ganadero
Rafael Surga Molina, que también tiene su descendencia entre nosotros. Las puertas se abrirían a la 1:30 de la tarde para empezar la corrida a las 3:30. Y un dato para los aficionados prácticos de hoy. Atención, de esto se puede decir mucho. A las 8:30 de la mañana, encierro público. Y atención a Juan Luis Vera y también a Paco Camas y a Marciano, que los hombres aspiran a hacer el toreo. Lógicamente, Juan Luis Vera fue un novillero muy destacado con picadores. Con un toro de prueba, donde se iba a soltar un toro de lidia para varios aficionados. A ver quién se atrevería ahora, o sea, a las 8:30 de la mañana y a torear un toro de prueba. La corrida quedaría de manifiesto en las fincas colindantes al hipódromo. En esta historia hay que situar, y me lo decía el otro día uno de los consejeros de González Vías, Jaime González Gordon, que fue, parece ser que su primo Pedro, el que vendió a Pepe Belmonte las acciones de la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera. De ahí que Pepe Belmonte, abuelo de mi presentador, pues realmente fue el que adquirió la mayor parte de las acciones y se constituyó en tiempo en dueño mayoritario de la plaza. Hay que situarse en el tiempo real. Entre 1945 y 1970 dominó la organización de los espectáculos taurinos la empresa Belmonte. Le habían antecedido Severo Gallardo, padre del inolvidable poeta y escritor Antonio Gallardo y de José María Rodríguez. Hay momentos estelares gratos de recordar por parte de la familia Belmonte en su vinculación a la Plaza de Toros de Jerez. Fueron creadores con imaginación tanto José Belmonte García, hermano del gran innovador del toreo Juan Belmonte, el célebre Pasmo de Triana. Queda para la historia la creación de la corrida concurso de ganaderías, de la que ya nos ocuparemos manteniendo la idea al unísono con el entonces alcalde de Jerez, Álvaro Domés Díez, impulsor hasta su fallecimiento, ocurrido en 1959, de hasta 30 festejos en un mismo año. Desde el más humilde festejo de noveles, con el sorteo de los dormitorios, de un jamón o de una vaca, hasta sublimizar el eco más trascendente de entrar en Jerez a todas las máximas figuras del toreo. Una circunstancia heredada por sus hijos José y Juan Belmonte Fernández, quienes fueron capaces de llevar una línea de continuidad en la promoción de la fiesta y siendo decisivos para alzar a la categoría máxima la corrida del arte del toreo, instituida en 1964. Curiosamente, el cartel lo formaban Antonio Benvenida, Curro Romero y Rafael de Paula, la misma terna que 10 años más tarde lidiaban en la madrileña Plaza de Vista Alegre, produciéndose la apoteosis artística del toreo de Jerez en Rafael de Paula, y cuya tarde del 5 de octubre de 1974 quedó para la historia de la tauromaquia. Siendo el empresario Pepe Belmonte concejal delegado de fiestas del Ayuntamiento de Jerez al mismo tiempo, y como un aliciente más que añadir a la Feria del Caballo, se unió a la propuesta de varios ganaderos jerezanos para crear en 1967 la corrida del arte del rejoneo, que sirvió para el mejor relanzamiento de los toreros a caballo, iniciándose una corrida de 6 rejoneadores para pasar después a una de 4 que lidiaban individualmente cada rejoneador un toro y el segundo lo hacían a dúo por parejas. En una época más reciente se estableció la terna como en las corridas de a pie, lidiando cada caballero 2 astados de forma individual. En aquella época, Pepe Belmonte Fernández, en unión de su hermano Juan, llevaban las plazas aparte de las de Jerez, de Cádiz, Granada, Cartagena, Castellón, Ronda, Ayamonte, La Línea, San Luque de Barrameda, Fuengirola y Algeciras. Casi al mismo tiempo dirigieron la carrera artística de matadores como Julio Aparicio, Antonio Ordóñez, Curro Romero, Rafael de Paula, Miguelín, Andrés Vázquez y más tarde, en 1981, como miembros asesores de los ganaderos Sayalero y Vandrés, acometieron la gestión empresarial y la dirección de 6 matadores que fueron Antoñete, en su reaparición, Curro Romero, Rafael de Paula, Chicuelo, Ortega Cano y Currillo. Desde 1971, Balañá es propietario mayoritario de la Plaza de Toros de Jerez después de comprar las acciones a la familia Belmonte. Balañá organiza la Feria de Jerez, desde entonces se convirtió en propietario y a su vez empresario. Uno entiende que a pesar de que durante muchos años mantuvo más o menos la misma filosofía de los festejos mayores que se habían establecido, se produjeron los recortes al llegar a los 90. Uno cree que Balañá inventó muchísimo tiempo, mucho antes, los recortes, mucho antes que Mariano Rajoy. Sin duda alguna, la potencia del empresario catalán se dejó notar porque la Feria Taurina de Jerez, que fue siempre muy agradable
para la lidia de las corridas terciadas por parte de las primeras figuras del toreo. A los tiempos anteriores de Antonio Benvenida, Luis Miguel Dominguín, Julio Aparicio, Liti y Rafael Ortega, uno tuvo la ocasión de ver las reapariciones un año, en 1959 de Pepe Luis Vázquez y en el 60 de Manolo González, dos grandiosos toreros sevillanos. También hubo ocasión de que fueran contratados por la empresa Belmonte. Antonio Ordóñez, Paco Camino, Santiago Martín El Viti, que gran tarde de toros dio aquí El Viti, una feria de mayo de 1976, donde una corrida de Torre Estrella. Desde entonces dejó grabado la grandiosidad de este torero para el recuerdo de los aficionados jerezanos. Diego Puerta, Mondeño, que combinaban con los diestros locales Juan Antonio Romero, Rafael de Paula, Luis Parra jerezano y tantos otros, hasta entrar en las renovadas figuras como Paquirri, Manzanares, Julio Robles, Luis Miguel, Galloso. Había carteles del domingo de la Feria del Caballo que componían Paula, Luis Miguel y Galloso con el No hay billetes, y se repetía en la Feria de la Vendimia con la misma asistencia de público. Esta referencia última se sitúa sobre la base de los años 1970 a 1980, porque a partir de 1980 se contemplan las reapariciones de los veteranos maestros Antoñete y Manolo Vázquez, que por cierto de matador debutó en la reaparición en la Plaza de Jerez. Había toreado de novillero, pero nunca de matador. Emergiendo a continuación figuras estelares como Paco Ojeda y Juan Antonio Ruiz Espartaco, que aunque tardaron un poco en romper, la consagración definitiva para Paco Ojeda fue a partir de 1983, siendo clave su personalísima forma de interpretar el toreo, al considerarse como un verdadero precursor del toreo moderno, más actual, al reducir los terrenos y las distancias con el toro. Revolucionario de la época. Encontró un digno competidor en Espartaco, hasta 5 veces máximo triunfador en la Feria Jerezana en los años 85, 87, 1988 y 1990, y llegando Espartaco a superar el récord en el liderazgo de actuaciones al mítico Domingo Ortega. Paco Ojeda también fue triunfador de la Feria de Jerez en los años 83 y 86. Hubo idas y venidas de Paco Ojeda, pero también hay que recordarle que ha hecho lo que nadie ha hecho en el toreo: 5 temporadas compitiendo con las máximas figuras del arte del rejoneo y en una de ellas liderando el escalafón. La década de los 90 tuvo la aparición de 2 toreros que llevaron gran peso de las corridas que se celebraron en toda España, Enrique Ponce y Jesulín Dubrique. El torero de la Sierra Gaditana llegó a alcanzar el récord de actuaciones con 163 corridas, mientras que Ponce, que sigue en activo con 25 años de alternativa, mantuvo el mismo tono de calidad que la cantidad, hasta el punto de superar varias temporadas las 100 y pico de corridas. Parece que va por 2.600, no sabe Dios por dónde vaya el camino de Ponce. Ponce en 1993 y recientemente en 2014, por eso recibió el premio de la Tertulia de los 13, fue aclamado como triunfador de la Feria Jerezana, mientras que Jesulín lo fue en 1994. En esa década aparecieron los éxitos de César Rincón en 1992, de Rivera Ordóñez en el 95, de Manzanares Padre en el 98, también lo había hecho en el 91, y del Juli en 1999, intercalados también por la presencia de Juan José Padilla en 1996. Lamentar el carácter conservador de la empresa taurina. Tan es así que desaparecieron las novilladas con picadores. Hay un hecho que lamentar, y es que desde 1991 hasta los días que vivimos solo se han dado 3 novilladas con caballos en Jerez. Y menos mal que debutó en el 88, como ha dicho el presentador, Javier López Peregrino, y en el 89 lo hizo Juan José Padilla. La primera del 91, con presentación de Miguelete, actual tercero de la cuadrilla de Juan José Padilla, acompañando a Finito Chamaco y Manuel Caballero. 11 años más tarde, coincidiendo con el debut de Manzanares, hubo otro festejo para organizarse, la tercera en 2006, al debutar en el coso jerezano Cayetano Rivera Ordóñez. Los apellidos históricos influyeron para que fugazmente se pudieran celebrar estos festejos. Profesionales del toreo de toda la vida han sido los antecesores de la nueva empresa, la familia que integran Antonio y Jorge García Jiménez, entroncados en la faceta de la fiesta como miembros de la rama de profesionales conocidos como Matilla. Tanto su padre como su abuelo estuvieron, lógicamente, vinculados a la empresa Balañá. Los jóvenes de ahora son hijos de Teodoro García González,
que tantos años se ha ocupado de innumerables gestiones artísticas y ganaderas para la familia Balaña. Precisamente la gran empresa catalana delegó desde 2007 en la nueva plataforma en favor de funciones taurinas que representan estos jóvenes Toño y Jorge Matilla, quienes a su vez son empresarios apoderados y ganaderos de la divisa de Olga Jiménez, García Jiménez Hermanos, Peña de Francia, entre otros. Ha marcado un hito en el toreo, el diestro coincidiendo con la emergente aparición del empresariado de los Matillas Junior, pues coincidía también que el diestro madrileño José Tomás ha sido el mejor revulsivo para poder llegar a la fiesta después de producirse su reaparición en Barcelona en 2007. 2 temporadas, aunque con reducido número de contratos, propiciaron un estímulo diferente para los demás integrantes del escalafón y de forma especial para las primeras figuras que lo integran. José Tomás fue otro de los grandes atractivos que la Feria de Jerez ha tenido durante los años 2008 y 2009 y quedándose fuera del cartel en 2010 sin poder actuar a consecuencia del gravísimo percance sufrido en la Plaza Mexicana de Aguascalientes, donde ha vuelto a torear el pasado 2 de mayo con notable éxito difundido por todo el mundo, 5 años después de su trágica acogida en este mismo caso. Contar con la presencia de un fenómeno cíclico y mítico creador de una leyenda es una facultad especial para los taurinos, y aquel que tiene la satisfacción de que José Tomás dice sí, pues arregla por completo una feria. Oportunidad tuvimos el año pasado de verlo precisamente en ferias como de Granada, como de León, donde pues acabó por completo el papel y la forma tan peculiar que tiene de atraer a los públicos. Bien, pues como profesional también quiero reflejar un anecdotario personal que uno ha vivido. Hay recuerdos de la infancia que se anteponen a los muchos momentos vividos durante el ejercicio profesional como periodista al servicio de la información taurina. La referencia inicial que se me viene a la memoria, siendo muy niño, fue cuando vi por primera vez pasear a hombros a 2 toreros. Era la época dorada de novillero, cuando Juan Antonio Romero, en unión de Paco Corpas, eran llevados en volandas por la calle Bizcocheros, camino de la calle Palomar, lugar de residencia de Juan Antonio. Tenía yo 6 o 7 añitos, pero yo tengo esa imagen de los primeros toreros que vi vestidos de luces. Algo que eleva mi recuerdo hacia esos momentos de la infancia cuando pude aprender que el marketing en el toreo existía desde toda la vida. Siempre se buscó un argumento atractivo para llevar al público a la plaza. Uno de los toreros precoces que se iniciaron en la profesión como niño fue Miguel Mateos Miguelín. En Jerez, como en todos los sitios que fue a torear, tenía formado un gran revuelo. Aquí en Jerez lo sentaban el mismo día de la novillada a las puertas del Hotel Los Cisnes, para aquellos que no lo han conocido, donde está el mismo centro comercial. Y allí lo sentaban leyendo toreos. Era una forma interesantísima para darle auge al festejo de la tarde y que encontraba la respuesta masiva del público que asistía. Todos los niños querían ir y, por supuesto, arrastraban con sus padres. Viene a reflejar un paso previo cuando tuve ocasión de presenciar la primera corrida concurso de ganadería celebrada en septiembre de 1958 desde el Parco de la Presidencia, circunstancia que pude repetir durante 2 años más para presenciar todos los espectáculos que en un buen número de festejos se daban por aquel tiempo en la Plaza de Jerez. Yo iba a la Presidencia. La coincidencia de que junto a mi casa familiar viviese un comisario principal de policía, de grato recuerdo, Miguel Pérez Barbieri, hizo que se aglutinaran mis primeros conocimientos sobre la fiesta. En una de las corridas, un espectador que estaba cercano a la localidad que ocupaba mi padre salió expresamente diciendo que el presidente trae todas las corridas a su hijo, que está tan rellenito como él. Mi padre giró hacia el lado de un acompañante que con buen sentido del humor le dijo: yo no sabía que tú tenías un hijo adoptado. En mi condición de aficionado, todavía no pasaba por mi imaginación dedicarme al periodismo. Tuve oportunidad en la Feria de Mayo de 1961 de presenciar la corrida en que Curro Romero cortó el primer rabo en Jerez a un toro de Juan Pedro Domé, que curiosamente el diestro de Camas volvió a repetir en su última actuación en el Coso Jerezano el 17 de mayo de 2000. En el paso del tiempo hubo también momentos oscuros, si bien otra de las grandes tardes que cuajó fue en 1966,
cuando el incombustible Curro, en una corrida del arte que lidió mano a mano junto a Rafael de Paula, y por la noche acudieron los dos al acto celebrado en el Hotel Jerez para que Curro recibiera el premio de triunfador en compañía de la que entonces era su primera esposa, Conchita Márquez Piquer. Cuento lo de Curro Romero sobre la base de 1961 porque para asistir a los toros tuve que disponer de un abono de sol que valía 300 pesetas, logrado con un sacrificio enorme y que pude sacar mediante pagos fraccionados a través de unos plazos, de unos cupones de 25 pesetas unidad, hasta completar su importe total, que era una de las ofertas que mantenía la empresa Belmonte. Se combinan las anécdotas como mi primera puesta en escena como periodista. El día 1 de noviembre de 1966 se organizó un festival en Jerez a beneficio del picador Cristóbal Morales, que había perdido un ojo cuando toreaba en la plaza de Antequera, a las órdenes del maestro Luis Parra Jerezano. Fue este mismo torero quien decidió llevar adelante la iniciativa para beneficiar al infortunado compañero, llegando a formalizar un cartel a base de Gregorio Sánchez, Juan Antonio Romero, Rafael de Paula, Emilio Oliva, Luis Parra Jerezano y José González Copán. Dio la circunstancia que Juan Antonio Romero era entonces banderillero y volvió a coger capote, banderillas y estoque, muleta, para actuar como matador de una manera excepcional. Fue el gran triunfador de la tarde y el periodista debutante se le ocurrió escribir que Juan Antonio estaba pletórico de facultades artísticas y profesionales para volver a vestir el traje de luz. Ni por la imaginación podía pasarme y pensar la fuerza influyente que tuvo esa crónica, puesto que Juan Antonio volvió de nuevo a vestir el traje de luces en la Feria de Mayo de 1967 con el mismo cartel que lució en su alternativa de 1956, Miguel Báez Litri, Antonio Ordóñez y el propio Juan Antonio Romero. Ese mismo año formó cartel de la última corrida que se celebró en la Plaza de Toros de Cádiz, alternando con el propio Juan Antonio en unión de Paco Camino y de Manuel Benítez del Cordobés. El primer ciclón de Jerez tuvo la delicadeza de localizarme personalmente en la redacción de La Voz del Sur para darme las gracias por la crónica que había escrito del Festival Homenaje a Cristóbal Morales. Yo no conocía de nada a Juan Antonio. Fue un gesto que honraba mucho, por lo visto, a la personalidad llena de cordialidad y de simpatía de este popularísimo torero que dio Jerez. Tras 2 años como matador decidió regresar a las filas de los Hombres de Plata, teniendo una preponderancia especial como miembro de la cuadrilla al acompañar en sus comienzos a Francisco Núñez Currillo, hasta tener la desdicha de sufrir la inesperada enfermedad que le llevó al final de sus días en diciembre de 1974, cuando tenía solo 44 años. En la vida periodística siempre mantuve la inquietud por difundir los carteles de la feria. Era el primer objetivo dar el mayor alcance a nivel local, provincial, regional y nacional, ya que barajaba distintos medios con los que trabajaba y para ello, lógicamente, recogerle la noticia de estreno era una auténtica satisfacción. Siempre había que mover los hilos que lo iniciaban con el inolvidable Francisco Rivera Paquirri, cuando venía a torear durante varios años el Festival de Afanas que organizaba Mercedes Domecq. No trataba a Paquirri de querer apuntar nada, pero como rebosaba de afición, siempre indicaba la precisión de las ganaderías que se iban a lidiar y soltaba algún que otro compañero de las figuras que venían hasta la plaza de Jerez. Unos contactos posteriores con apoderados daban el norte preciso para sorprender hasta la propia empresa con los carteles a la propia empresa que organizaba la feria con los carteles de auténtico estreno. Muchos de los que estamos aquí recordarán cuando el alcalde de Pedro Pacheco echó un pulso a Pedro Balañá con la idea de expropiar el inmueble del coso de la calle Circo, de la propiedad del empresario catalán. Hubo hasta visitas que culminaron con la realizada al Ayuntamiento de Jerez en tiempos que tenía la sede en la calle Diego Fernández Herrera. La decisión del municipio había alborotado al panorama taurino español. Me correspondía montar guardia en el descanso de las escaleras, aguardando a que pudiera terminar el señor Balañá. La movida había sido gorda, porque el propio Pedro Balañá Font, padre del actual Pedro Balañá Espinos, al verme me dijo: «Usted es el que habla por las noches y los domingos». Lógicamente, estaba contrariado con la difusión del asunto. Mi preocupación estaba fundamentada en entrevistarle y accedió.
No le faltó su espíritu cortante. Primero me respondió a la interrogante que le había hecho sobre cómo había transcurrido la reunión con Pacheco, manifestando que existían posturas acercadas de entendimiento. Sin embargo, el fiasco vendría a continuación. Corría el año 1986 en que Balañá era como empresario de la Plaza de Sevilla y se rumoreaba que también iba a respaldar la Plaza del Puerto, como había hecho en otras ocasiones. Le planteé mi pregunta sobre si era factible hacer un circuito taurino entre Sevilla, Jerez y el Puerto, y el señor Balañá se dejó caer diciéndome que él, el único circuito que conocía era el de Montjuïc. Menudo corte recibido, pero la verdad es que el circuito de Jerez estaba todavía próximo a inaugurarse. En una de las visitas que José Ortega Cano hizo a un programa de radio al que le había invitado, posteriormente tuvimos ocasión de acudir en San Joaquín a un bar que regentaba un flamenco muy querido, ya desaparecido, como era El Monje. Acompañado por su apoderado Victoriano Valencia, tuvimos la oportunidad de celebrar una convivencia a la que también se unió Gabriel Mateos como habitual colaborador durante tantos años en las tareas radiofónicas de difusión taurina. Muy cerca de la mesa que ocupábamos a consecuencia de la fiestecita que improvisaba el propio Monje y su hijo, observábamos cómo el cuadro artístico se ampliaba al saltar una señora como espontánea y acompañar a los cantadores bailando por bulerías. La sorpresa fue mayúscula, especialmente para el torero, al manifestar que yo había preparado esa fiesta. Puedo decirle que fue de total casualidad, como ocurre en Jerez en cualquier momento que la gente se encuentra a gusto en una reunión. Para mayor detalle de que todo fue improvisado, la bailadora en cuestión pudimos enterarnos que era la esposa de un policía municipal que estaba fuera de servicio, que estaba vestida de paisano y que se encontraba en el mismo local. Tan gratificante fue la reunión para Ortega Cano que cada vez que venía a Jerez con Rocío Jurado, durante un tiempo me localizaba para que les acompañara a tan típico y jerezanísimo lugar. Bueno, pues le podría contar muchas cosas, hasta también, hace unos momentos lo recordaba Aurelio Romero, como también lo recuerda Álvaro Molina, cuando nos dispusimos a organizar en el Colegio de los Marianistas 2 festivales seguidos en los años 63 y 64 y nos convertíamos en improvisados espadas. Pero la verdad es que aquellos acontecimientos nos llenan siempre pues, de satisfacción y sobre todo de una nostalgia perdida en el tiempo por nuestra juventud, pero que fueron unos tiempos maravillosos. Aparte de que también en mi afición yo tenía por norma ir hasta el matadero municipal a ver dar la puntilla, porque para eso mi tío Antonio Roldán era administrador del matadero y a su vez fue el creador del volapié. Esa afición no se perdía nunca y por lo tanto, desde niño, cuando las aficiones se enraizan, ahora que veo a la juventud taurina proponer tantas cosas buenas, pueden ser muy interesantes. Y en plena vía pública le comento un detalle muy simpático que me ocurrió no hace mucho tiempo. Transitaba una mañana por la calle Doña Blanca, cuando comprobé que una jovencita, veinteañera, muy apuesta, muy guapa, se le caía un bolso. Rápidamente me agaché para recogerlo. Me levé para hacer entrega del objeto y antes que lo tuviera en sus manos, la chica me reconocería y en vez de darme su agradecimiento, me soltó una expresión sorpresiva. Como Paula no torea a nadie. Bien, pues como yo no soy poeta ni mucho menos, pero sí he sido periodista toda mi vida, pero sí he recopilado una serie de poemas de muy destacados poetas como fue Montero Garbache, como fue Benito Pérez y como fue también, como lo es afortunadamente, que sea por mucho tiempo Antonio Murciano. Yo pido la presencia de Isaac Moreno para que pueda acompañarme, magnífico guitarrista, joven, que no. Poemas de Montero Garbache, Álvaro Domés Díez y Álvaro Domés Romero. En el capitel más alto del arte del rejoneo, gubias de gaumos graban, mano a mano a sangre y fuego, 2 nombres que son la suma de los jinetes toreros, Álvaro Domés y Díez, Álvaro Domés Romero.
clarines toquen a gloria en la ronda de los ruedos, abran timbales las puertas de sombra de los chiqueros, con las primeras verónicas de los portones tremendos, vengan desde las dehesas los más gallardos vaqueros a presenciar en la arena la sumisión de los hierros. Desciendan desde los montes las estrellas para verlos, suban de todos los ríos los adelfares lorqueños, a gloriarles los caminos con sus floridos luceros, repiquen en las espuelas los sajones jineteros, de los cordobanes vengan brillos terzados a ver. En el capitel más alto del arte del rejoneo, gubias de clamores graban, mano a mano, a sangre y fuego, dos nombres que son la suma de los jinetes toreros, Álvaro Domés Díez, Álvaro Domés Romero. A Rafael de Paula de Benito Pérez Parvadillo. Es como un junco trasplantado al ruedo desde la orilla azul del Guadalete. Tiene su planta rúbrica y membrete de una raza foral con propio credo. Viene al anillo como anillo al dedo. El corazón nos pone como un brete cuando torea el son del martinete o a son de solear gitano y quedo. Tiene ese eco, no sé qué, mitad enigma, mitad versión preclara y faraónica, que se repite en él y nos sorprende. Qué gran torero, Paula, paradigma, cuantos lances al toreo a la Verónica y suelta las palomas de su dueño. Y Montero Garbache dice: venga a ver los crótalos cinceles, lunas, guitarras, cantes y luceros. Diodas servidos los tijeros, cimas de la más altos Rafaeles, aprendan de su ángel los donceles, la sal para sus rumbos novilleros, jardín de los aromas muleteros. Anótense a su sangre los claveles. De Dios Jerez empaque, fundamento de afanidad y alegría, que estalla en luz el ritmo de sus manos. Vengan el mundo a mirarlo y por el viento vuele su arte. Olé de la armonía, cartel del temple, Partenón gitano. La verdad es que se da muy mal. Poemas taurinos de Antonio Murciano, de su libro inédito Celeste y Oro, homenaje al torero Luis Parra Jerezano en el cincuentenario de su alternativa. Jerez es una gran copa en donde beberse el cielo. Jerez es verso y es vino, galope y cante y toreo. Alzar, si quiero, mi copa y brindar por un torero que hoy cumple 50 años de alternativa en los ruedos. Andaluces y españoles, un matador, un maestro, un torero de cartel que hoy revive sus recuerdos. Mañana esta antología en las dehesas jerezanas, tarde de los albudejos de fina estampa alazana y de noches de vocaciones de lo vivido en las plazas. Revive tardes toreras de lo hondo a lo sutil y otra vez la primavera huela Jerez en abril. Y su plaza jerezana hoy trae a su memoria viva las dos orejas y el rabo del día de su alternativa entre Miguel Báez Litri y Huertas el mexicano, vuelta al ruedo entre clamores, los tendidos levantados y aquel gran toro de Borges, gloria del toricantano. Luis dio a Jerez su duende y el de dos hijos punteros, Luis Matador de Toros e Ignacio Banderillero, que así se escribe la historia y se escribe un triple ejemplo, un trío de ases y de arte jerezano en el albero. Dirigió escuelas taurinas, fue un espejo de toreros, y hoy Cádiz y su provincia proclaman su magisterio. Don Luis Parra Jerezano, brindo por usted, torero, amigo entre los amigos, humilde, sencillo, humano. Para mí ha sido un honor compartir con usted parcos y he venido a su homenaje con mi verso emocionado a trazar para la historia el perfil de su retrato. Don Luis Parra García,
de pelo casi entrecano, moreno, alto, enjuto, serio, en los ojos su misterio y en la palma de su mano el buen toreo jerezano. Tuvo su cartel, su historia y sus tardes de victoria. Fue figura del toreo. Hoy pasea y su paseo, adiós maestro, en su gloria. Romancillo del flamenco, novillero y poeta José González Pepillo. Amigo de sus amigos, enamorado y galán, flamenco de rompe y raja, y pregonero y juglar. José González Pepillo, torero hasta el andar, fue un jerezano de lujo y un poeta singular, entre clásico y barroco, entre culto y popular, que igual esculpía un romance que templaba un natural. Qué sonetos, qué espinelas, qué coplas de buen cantar, saetero de voz rota, de blanco y oro cabal, Semana Santa en Jerez, también te supo desglosar, que Jesús del prendimiento, sabedor de su verdad, la puerta grande del cielo fue y se le abrió de par en par. Ventura Núñez Venturita y Juan Antonio Romero, por Fandangos de Jerez. En mi memoria, el pase de Venturita que yo llevo en mi memoria se merecía un fandango de su amigo el Niño Gloria. Hay quien pudiera escucharlo. Un torero de cartel fue Juan Antonio Romero. Un torero de cartel, cuando pisaba el albero, la Virgen de la Merced velaba por su torero. Y a Juan José Padilla, el nuevo Ciclón de Jerez, y el cantador alcense jerezano Pepe Alconchero, que lo bordó en su disco. Qué gran vergüenza torera, qué grande y cruel la acogida, qué gran torera vergüenza, perdió el ojo, no la vida, gracias Dios, qué gran corrida su retorno no lienza. Patillas de boca de hacha, perfil de moneda fiel, boca de hacha la patilla, corazón que le rebosa, y al año se abrió a Padilla, puerta grande Zaragoza. Alegría y torería de la cabeza a los pies, alegría y torería revolera de cartel. Olé Juan José Padilla, gran torero de Jerez. Voy a hacer una referencia de la corrida concurso de ganaderías que se iniciara en 1955 y por iniciativa del entonces alcalde de Jerez, Álvaro Gómez Díez, que además fue creador de la primera Semana del Caballo en 1954, en unión del abuelo de mi presentador, José Belmonte García. Voy a dar cuenta de los toros que se indultaron entre las muchas corridas celebradas, porque los datos históricos así los reflejan, porque entre 1955 hasta 1990 se llegaron a celebrar unas 33 corridas, unidas a las del año pasado, que serían 34, y 204 toros lidiados volvieron vivos, de 204 toros lidiados volvieron al campo vivos 7, o sea que entonces no había la marejada que se organiza hoy día para indulto al toros, o sea que están distanciados en el tiempo. Desteñido fue el primero en 1955 con la ganadería de Juan Pedro Domecq, lidiado por César Girón. Compuesto en 1958 de la ganadería de José Benítez Cubero, lidiado por Antonio Ordóñez. Regatillo en 1964 de la ganadería de José Luis Osborne, lidiado por Luis Parra Jerezano. Cubanosito de 1965 de la ganadería de Antonio Ordóñez, lidiado por Antonio Benvenida. Heredero en 1967 de la ganadería de Fermín Borges, lidiado por Paco Camino. Aldeanero en 1972 de la ganadería de Salvador Guardiola, lidiado por Rafael de Paula, y pregonero en 1986 de la ganadería de José Cebada Gago, lidiado por Juan Antonio Ruiz Espartaco. Puedo decirle que, aparte de esta corrida concurso en el transcurso del tiempo,
En el año 93, un toro de los Boateles fue indultado por Enrique Ponce en la Plaza de Toros de Jerez. Y en el 2001 fue el toro Inglesito de la ganadería de Torrealta, que también indultó el torero Juan José Padilla. Fíjense que en Jerez ha gustado el toro, pero gusta tanto o mucho más los toreros, porque la corrida concurso, el diestro que más corridas ha lidiado ha sido Rafael de Paula con 11, Antonio Ordóñez 7, José Luis Galloso 6, Antonio Benvenida 5, Rafael Ortega 3, Julio Aparicio 3, Paco Camino 3, Antonio Chenel Antoñete 3, Francisco Rivera Paquirri 3 y Santiago Martín El Viti 3. Podemos añadir que de toreros de la tierra jerezana pues, se pueden completar también con la presencia de Antonio Lozano, que lo hizo en 2 ocasiones, Luis Parra Jerezano, padre e hijo, que cada uno lo hizo en una ocasión. Y las ganaderías más lidiadas concretamente fueron las de Fermín Borges 23, Juan Pedro Domés 16, Marqués de Domés y hermano 10, Salvador Guardiola 7, Carlos Urquijo 8, Álvaro Domés Torrestella 8, Atanasio Fernández 7, José Orbone 7, hijo de Pablo Romero 6 y Salvador Domés 6. La evolución del toro de lidia viene transformándose desde la época de Joselito y Belmonte. El llamado toro moderno no es propio de fechas cercanas y recientes, sino que se origina allá a principios del siglo pasado. Los ganaderos buscaban en sus divisas una combinación equilibrada entre la nobleza y la bravura. Eso llevó a que la selección en las faenas de tienta en el campo se hayan realizado para eliminar la mucha bravura o celo acometedor, a fin de beneficiar, como siempre, en un mayor lucimiento a la figura del torero. Y con esa razón de ser nació concretamente la corrida a concursos de ganaderías. Las familias ganaderas de Domés y Borges conforman un amplio historial en lo que significa la trascendencia del toreo en Jerez. Son símbolos de la tradición ganadera y del toreo a caballo. El patriarca y mítico Álvaro Domés Díez creó el sello de una escuela a caballo, siendo contemporáneo de figuras de toreo a pie como Domingo Ortega, Manolete, Carlos Arruza, Pepe Luis Vázquez, Manuel Álvarez el Andaluz, Pepín Martín Vázquez y tantos otros que sonaban a gloria en las décadas de mediados de los 30 y envueltos en los 40. La continuidad en su hijo Álvaro Domés Romero supuso una carrera de primera figura del rejoneo, acaparando éxitos por todo el universo. Los Domés, padre e hijo, son creadores del arte del toreo a caballo y han sido embajadores de Jerez en su máximo nivel. La dinastía continuó con los nietos del patriarca, Luis y Antonio Domés, que abarcaron la condición de figuras mientras que se han mantenido en activo. Ambos, en plena juventud y jalonados por los éxitos, se retiraron de una profesión que ejercieron con la sobresaliente línea digna de los triunfos alcanzados en todos los ruedos europeos y sudamericanos. Todos conocieron el cruce del umbral de la principal plaza de toros española como la monumental de las Ventas. Fermín Borges, escribano, puso la nota vibrante durante toda su etapa como rejonador, compitiendo con los mejores de su época y teniendo la continuidad en su hijo Fermín, otra de las grandes figuras del toreo contemporáneo que está en las puertas de decir adiós a la actividad artística. Fermín, hijo, ha saboreado grandes éxitos liderando durante 6 años el escalafón de los toreros a caballo. La plaza de su tierra le acogerá el jueves venidero para despedirle entre clamores. Rejoneadores nacidos en Jerez que en su momento destacaron, es justo mencionar por su afición al desaparecido Agustín García Mier y a los jóvenes hermanos Emi y Sebastián Zambrano, hijos de un destacadísimo conocedor del caballo y que recibió los honores del Caballo de Oro. Ambas familias, Domés y Borges, llevan lidiando toros de sus ganaderías desde hace muchísimos años, hilvanando la imagen de Jerez de las dehesas bravas en las que han creado históricos ejemplares. La ruta del toro es el mejor índice en la carretera de Jerez a los barrios para encontrarnos con el mayor número de ganaderías, si bien hay otros lugares de la provincia, como San José del Valle y otras poblaciones donde pasta el toro bravo. Igualmente, Medina Sidonia, igualmente en los últimos tiempos se han producido desviaciones hacia las fincas de Extremadura. Bajo la denominación de la encaste Jandilla o encaste Domecq, han existido divisas jerezanas con la propiamente citada de Jandilla, Juan Pedro Domés, Salvador Domés, Ana María Marqués de Domés, Martelilla, García Romero Hermanos, Santiago Domés, Ana María Borges, y las más actuales del torero, Laguna Janda, y tantas otras cercanas como Torrealta, Herederos de Cebada Gago, Fuente Imbro, Juan Torres, Ana Romero de Carrasco, aunque esta con el puro encaste Santa Coloma. Me hubiera gustado conocer in situ lo que fue en vida artística de toreros que pasaron a la historia como el primitivo Manuel Lara Jerezano,
y el artista Juan Luis de la Rosa, que fueron figuras de los primeros años del siglo pasado. A través del tiempo hay referentes muy exactos con la explosión de popularidad que cada uno en su época marcó en su aparición. En los años 30, Jerez veneraba a un torero como Ventura Núñez Venturita, muy artista con el capote y que llegó a tomar dos alternativas, una de esplendor en Valencia en 1936, siendo su padrino Domingo Ortega y testigo el soldado Ipericá, teniendo yo la satisfacción de que mi padre presenció esta corrida. La Guerra Civil Española influyó en la decadencia de contratos para volver a los ruedos, renunciando a su alternativa que volvió a tomar en el puerto de Santa María en 1948 de manos de Manuel del Pino. Me dio tiempo de ver a torear a Venturita cuando hizo una reaparición como novillero en 1959, convulsionando a la afición jerezana y compartiendo cartel con dos novilleros que floreaban entonces, Rafael de Paula y Rafael Romero, este último hermano de Juan Antonio. Al año siguiente torearía su última novillada en una nocturna del 24 de julio, donde, por cierto, Antonio del Pino Hermini, que era banderillero profesional, muy bueno además, fue muy bueno, y lo tenemos todavía entre nosotros, volvió a coger la espada y la muleta para actuar en este festejo. No cabe duda que la mayor explosión de popularidad que ha vivido en Jerez con la aparición de un nuevo torero se produjo con el estallido que levantó Juan Antonio Romero. Los años 53, 54 y 55 alborotaron a Jerez, a toda su comarca y a toda la provincia en general con el fenómeno social que supuso el levantamiento de masas originado por la popularidad de Juan Antonio. Había camiones que en ese sentido, en su transporte, cogían y sentaban sillas, la gente llenaba los trenes, o sea que fue un digno matador de toros, pero después de su trayectoria duraría poco, hasta 1962, que lo incorporó Antonio Ordóñez como banderillero de su cuadrilla. Ya hemos comentado la incidencia de su regreso como matador en los años 67 y 68. En el seguimiento de la cronología torera de Jerez nacen los duendes de un artista a través de tiempo como genial. A partir de 1958 aparece un novela espada con el nombre artístico de Rafael de Paula. Desató la pasión entre los aficionados jerezanos hasta llegar a su alternativa en Ronda el 9 de septiembre de 1960, que recibió de manos de Julio Aparicio y Antonio Ordóñez. Radiante del embrujo y de la inspiración artística, en sus primeros años fue un torero que circuló fundamentalmente por la Baja Andalucía, hasta destaparse en un quite que realizó a un toro de Julio Robles en la Feria de San Isidro de Madrid en 1974. Tardó 14 años en confirmar, pero enloqueció al toreo, ratificando el sello inconfundible de sus calidades con la faena memorable el 5 de octubre del mismo año en la plaza madrileña de Vistalegre. En la Feria de Jerez ha sido fundamento de sus carteles durante 40 años. Salvo raras excepciones, acudió a todas las citas, tanto de mayo como de julio y de la vendimia. Torero muy querido y admirado por la afición de su tierra y elevado a nivel nacional con la expresión mítica que encierra un gran artista del toreo. Para la historia quedó perpetuada la faena al toro sedoso de la galería de Marqués de Domecq en la tarde del 17 de mayo de 1979, a la entrada de la Plaza de Toros de Jerez, figura en una placa conmemorativa del acontecimiento. Y hay que registrar también en su palmarés 4 corridas que actuó como único matador, 2 en Jerez en 1964 y 1985 y 2 en Sevilla en 1975 y 1987. En la continuidad de los toreros de la tierra aparece Luis Parra jerezano, un diestro nacido en Bornos, pero con la edad de 3 años se trasladó a Jerez en unión de toda su familia. El nombre artístico se lo debe a su apoderado, descubridor, el isleño Paco Ortega, primo del inolvidable maestro rey de espada Rafael Ortega. Luis Parra tuvo unos comienzos extraordinarios de gran esplendor, alzándose como figura de los novilleros en el año 1963, coincidiendo con el apoderamiento del maestro Antonio Ordóñez, que se había tomado un descanso como matador en ese mismo año y en el siguiente de 1964, llegándose a la fecha del 1 de mayo en la que Luis Parra tomó la alternativa de las manos de Minerva Sliti en presencia de Joselito Huerta para lidiar un encierro de Finborg. En esta casa, el 30 de abril del pasado año, se dedicó un gran homenaje multitudinario, como símbolo de recuerdo también a las 2 orejas y el rabo que cortó en el último toro de ese día de su alternativa. Hace ahora un año que se le tributaba un más que merecido homenaje con motivo de su 50 aniversario de alternativa.
en esta misma casa bodeguera de González Vías. Jerezano fue un torero de mucha clase, haciendo la suerte con mucho temple, despacio y con un gran gusto. Sorprendió a todos porque el primer año de matador rápidamente lo llevó, apenas 28 días después, a confirmar su alternativa en la Plaza de Madrid con 2 corridas en la Feria de San Isidro, triunfando en la segunda. Sus buenas maneras le hicieron acaparar triunfos por todas las plazas españolas y mexicanas, con especial incidencia en San Sebastián Victoria y la francesa de Mont-de-Marsan. Quedó para la historia salir a hombros de la Monumental de las Ventas de Madrid en 1970, al cortarle las 2 orejas a un toro de Victorino Martín. Sobresalió por sus muchas corridas toreadas en México, donde dispuso de un gran cartel. Se retiró de los ruedos en 1977. Ha ejercido como profesor de la Escuela Provincial de Tauromaquia, que tuvo hace unos años la Diputación Gaditana. Ha sido maestro de toreros consagrados como Jesús de Ubrique y Juan José Padilla. El Ayuntamiento de Jerez, coincidiendo con el 50 aniversario de su alternativa, en acto presidido por la alcaldesa María José García Pelayo, descubrió el año pasado un azulejo en su honor en la puerta principal de la Plaza Jerezana. Su hijo Luis, con el mismo sobrenombre artístico de Jerezano, también matador de toros, realizó una digna carrera entre 1985 y 1997. Antes, en 1965, la historia del toreo registraba a otro matador, José González Copano, siendo investido en el escalafón superior por Jaime Osto. Copano, que había salido de las tierras de Martelilla, llegó a ser un valeroso torero con capa y muleta, sobresaliendo como un eficaz matador. Se le recuerda la tarde que se encerró con 6 toros en Jerez en 1972, reflejando sus buenas condiciones profesionales y artísticas, cortando 7 orejas y saliendo a hombros. Cambió el oro por la plata, destacando como banderillero en las cuadrillas de Rafael de Paula, Paco Ojeda, Emilio Oliva y de los rejoneadores Fermín Borges y Javier Buendía. Sin ser nacido en Jerez, su origen es Medina Sidonia y se puede considerar así a Francisco Núñez Currillo como un diestro jerezano, torero de buen corte artístico que recibió la alternativa en la Plaza Jerezana en julio de 1973, siendo su padrino Luis Miguel Dominguín y testigo Rafael de Paula, quien aquella tarde cuajó una de sus faenas históricas y memorables. Currillo estuvo en activo durante 20 años, siendo apoderado por sus comienzos por la Casa Camará, legendaria en el toreo, porque fue el patriarca José Flores Camará el que decidió apoderar a Currillo. También lo hicieron Antonio Ordóñez, Canoré y Barrilaro, que se ocuparon de dirigir artísticamente a este buen torero, que en la actualidad se ocupa de las faenas de campo dentro de la organización de una figura del toro tan importante como Enrique Ponce. Hoy precisamente lo he visto esta mañana y decía que iba camino de Salamanca y que no iba a poder estar aquí. Pasaron unos años hasta que surge en 1975 un novillero de muy buen corte clásico, con buen sello artístico, Antonio Lozano. Sus primeros pasos fueron muy sobresalientes, alcanzando el logro de abrir la puerta grande de la Monumental de las Ventas en septiembre de 1975. Los éxitos los repitió en plazas de primera categoría, ascendiendo al grado de matador de toros en la Feria de Mayo de 1879, siendo apadrinado por el maestro Santiago Martín El Viti en presencia del innombrable Francisco Rivera Paquirri. Aquel día hay un hecho histórico y es que estaba en un tendido morenito de Jerez y con su chaquetilla la elevó para hacer un quite milagroso a Francisco Rivera Paquirri después de salir de un par de banderillas. Afanoso y con muy buen corte que integraba año tras año Antonio Lozano en los carteles de la Feria Jerezana, para pasar a partir casi de 1990 a integrarse de manera definitiva como profesor y director ahora de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Con el calibre de niño prodigio, a sus 11 años, se sorprendió a todos la concepción del toreo que imprimía Juan Pedro Galán. Después de unos comienzos admirables con éxitos en Sanlúcar, que de Sevilla, tuvo que emigrar a México a consecuencia que por razones de edad no le permitían torear. Llegó a doctorarse un 31 de julio de 1990 a la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Fue su padrino José Luis Parada en presencia de José Galloso. Nos situamos ahora ante uno de los toreros más importantes que ha dado la historia jerezana, Juan José Padilla. El palmarés alcanzado por este diestro supera el índice de actuaciones por todos los ruedos españoles, europeos y sudamericanos donde se cultiva la afición por la gran fiesta española. Padilla tomó la alternativa en Algeciras en 1994, un 18 de junio, siendo su padrino Pedro Castillo, en presencia del niño de la taurina, abriendo cartel el rejoneador jerezano Fermín Borges. Tuvo que esperar hasta 1996 para presentarse
como matador de la plaza jerezana, acompañado de Rafael de Paula y de Vicente Barrera, acaparando Padilla con su éxito el corte de 3 orejas y ser declarado como triunfador del circo de su tierra. Un triunfo que ha repetido en ediciones sucesivas de la Feria de Jerez, indultando al toro inglesito de la ganadería de Torrealba en mayo de 2001, año en que se encerró con 6 toros de Miura en la plaza bilbaína de Vistalegre. El gran relanzamiento de Padilla tuvo sus mejores efectivos con el memorable triunfo alcanzado en la Feria de San Fermín de Pamplona en 1999. A partir de entonces ha sido base de cartel en todas las ferias españolas frente a corridas muy fuertes, duras y exigentes. La gran capacidad artística y profesional de Juan José Padilla le auparon como uno de los diestros más destacados del escalafón superior. Hay un antes y un después del trágico percance sufrido el 7 de octubre de 2011 en la Plaza de Toros de Zaragoza. Hasta ese momento Padilla gozaba de una popularidad ganada a pulso en el sector taurino, pero revalorizada por su firme disposición a sobreponerse con el más digno ejemplo, afrontando su continuidad en los ruedos como si nada hubiese pasado. El toreo en general le ha rendido justicia para ocupar carteles de mayor nivel y enfrentarse a ganaderías mucho más toreables por la manejabilidad de los encastes con los que se ha visto anunciado. Torero muy completo en todos los tercios, en todas las suertes, llevando a cabo fuera de los ruedos el cumplimiento de cuantos compromisos se le plantean. Humilde, sereno y ejemplar, Juan José Padilla en la actualidad es el mejor exponente para abanderar el nombre de Jerez por todo el mundo taurino. Y aparecen los nombres en fechas más cercanas de recibir sus alternativas, como a Rafael Osorio y la Feria de Jerez de 1999, año en que se destoraba en este mismo ciclo Víctor Janeiro. Otro matador de la tierra, Jesús de Torrecera, fue doctorado en la Feria de Sevilla en 2004, siendo su padrino Enrique Ponce y testigo el Juli. Los prometedores comienzos, después de las 2 orejas cortadas en la maestranza, no se llegaron a compensar en razón a sus justos merecimientos. Otro diestro de alternativa que alcanzó el triunfo como novillero en las ventas de Madrid en el verano de 2003, al abrir la Puerta Grande, Antonio Caro Gil, a quien se le dio la alternativa por parte de Julián López el Juli en el mes de julio de 2007 en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, con la presencia de Cayetano Rivera Ordóñez como testigo. Y así, pues, situar también que la primera mujer jerezana que ascendió al grado de matador de toros ha sido Sandra Moscoso. Tomó la alternativa en el mes de septiembre de 2010 en la Plaza de Toros de Ubrique, hermanos de Finitos de Córdoba, interviniendo como testigo Juan José Padilla ante una respetable corrida a 2 bornes. Fue gran triunfadora de la tarde a cortar 3 orejas. Difícil ha sido la continuidad para Sandra, que ha tenido que incluso que emigrar al Perú, pero que no se apea de su afición ni mucho menos, y ahora también la enlaza concretamente en la Escuela Municipal de Tauromaquia. Otro diestro de alternativa ya desaparecido ha sido Pepe Salguero, al que le dio el doctorado el maestro Luis Parra Jerezano en la plaza de Luis San Feliu de Guisol. Pero hay un torero que realmente llama también mucho la atención por lo que ha supuesto su continuidad y su afición. Manuel Rodríguez, el estudiante, matador de toros desde 1970 en la Plaza de Toros de Osuna, en que fue limeño su padrino y Juan Carlos Beca Belmonte su testigo. Decir que Manuel Rodríguez, el estudiante, sigue en activo, ha actuado como banderillero, como sobresaliente, pero impecable en su afición. Sin llegar a ser matador, uno tiene el grato recuerdo de uno de los novilleros que mejor apuntaron en sus comienzos. Tuve ocasión de presenciar el debut con picadores de Rafael Lozano Rafaeli en la Plaza de Toros de Jerez una tarde-noche de un 25 de julio de 1961, en que Rafaeli hizo las delicias del arte de torear, soportando el enorme vendaval de la jornada y aquilatando la dulzura de su toreo con una actuación que se contempla como un hecho histórico. 2 temporadas más estuvo en activo Rafaeli, dejando más tarde el sello de su arte en una breve etapa como profesor de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Y antes de continuar a mencionar a toreros de la tierra, me gustaría elevar un recuerdo a profesionales desaparecidos recientemente como José González Copano, Morenito de Jerez, Juanito Sánchez, Juan Carlos de los Ríos, el formidable hijo, y el mozo de espada José García Gil. Habría que hablar de la gran cantidad de picadores, banderilleros y mozos de espada que han surgido en nuestra tierra. Citar a la saga de los Atienzas, Miguel Padre e Hijo, de los Barrosos, encabezado por el genial Alfonso, artista y excelente profesional, vinculado a 2 grandes maestros como Antonio Ordóñez y José María Manzanares, padre.
como sus hermanos Paco y Pepe, este último que también fue novillero. La continuidad la tiene su hijo José Antonio en la cuadrilla de una de las primeras figuras del toreo, como es José María Manzanares, hijo. El más lejano en el tiempo fue Pucherete. La familia Gil con Pepe y Juan anduvieron en cuadrillas de toreros admirados como Mondeño y José Luis Galloso. Y también, como no unir, aunque nacido en Palma del Río, pero tantos años vinculado a Jerez, Martín Toro, famoso y magnífico picador, muchos años con Ruiz Miguel y con muchos toreros también de la tierra. Como de los más antiguos suena el nombre de Romualdo Almodóvar, abuelo del actual picador del mismo nombre y que se curte año tras año en los carteles de las primeras ferias de España, actuando a los órdenes de diestros como Serafín Marín y Arturo Zaldívar, aparte de otros que solicitan su servicio. Entre los hombres de plata, con mejor trayectoria como banderillero, es justo destacar a Juan Luis de los Ríos el Formidable. Muchos años en la cuadrilla de Ruiz Miguel y con anterioridad con Galloso alcanzó notables cotas de popularidad en los Sanfermines de Pamplona. También lo ha sido Pedrín Sevilla y tantos otros que añadir en la fila de los que hicieron bien el toreo con el capote, sin olvidar a los veteranos José Luis El Cámara, Eugenio Cova, tantos otros que realmente le dieron pues también estabilidad a la fiesta. Pero profesionales en activo están ahora mismo como rejonador Fermín Borges Domés, como matadores de toros Juan José Padilla, líder indiscutible del escalafón durante 2 temporadas, y esperando mejores oportunidades Octavio Chacón, Jesús de Torrecera, Manuel Jesús Pérez Mota, Antonio Caro Gil, Sandra Moscoso. Novillero con picadores José Antonio Heredia. Picadores Guillermo Marín, padre del novillero Ginés Marín, que por cierto el domingo debuta en la maestranza. Gran esperanza de la fiesta. Es jerezano de nacimiento, afincado en Olivenza. José Antonio Barroso, Romualdo Almodóvar, Juan Gil. Como banderilleros están en activo Álvaro Montes en la cuadrilla del Juli, Miguel Peña Miguelete en la cuadrilla de Juan José Padilla, Jaime Padilla, que alternan lo mismo con Manuel Escribano que con Finito de Córdoba, Lucas Benítez, Pedro González Copano hijo, José González Copano hijo y Tomás Loreta. Mozos de espadas también los hay, porque para eso destacar la presencia de Rafael Valenzuela padre en la Escuela de Jerez, Juan Miguel Ojeda de la cuadrilla del Fandi, José García Arana, con el rejonador Manuel Manzanares, Daniel García Arana en la cuadrilla de Jesús Luis de Torrecera. Y aunque no esté en activo, merece un capítulo especial Alfonso Romero por haber estado vinculado a cuadrillas tan notables como las de Paco Ojeda, Rafael de Paula, Raúl Gracia Altato y los comienzos de Juan Pedro Galán, sin olvidar tampoco, no podemos olvidar a la familia de los Fiseras, entre ellos Juan Torres, Juanito La Ayuda, su hijo José Luis Torres y tantos otros, porque también han ejercido de mozo de espada durante muchos años, Eugenio Copo. O sea, muchos que convendría relatar y que habría que hacer un capítulo especial para cada uno. La Feria Taurina consolida la promoción de nuevos valores con el festejo que anualmente organiza la Escuela Municipal de Tauromaquia del Ayuntamiento de Jerez de forma conjunta con la empresa organizadora. Será el domingo 17 con un cierre del ciclo. Bien merece el aplauso y el elogio más encendido la tarea que viene realizando desde hace 30 años esta institución dependiente de la Administración Pública del Ayuntamiento, que también pasa las canutas para poder sostener a la escuela, sosteniendo la llama encendida de una afición. Gestión importante que desarrolla su director, el matador de toros, Antonio Lozano, en unión del cuadro de profesores y de colaboradores que han hecho posible abrir un horizonte sano y pedagógico a cuantos han probado fortuna en este difícil y complicado mundo del toreo. Y hasta aquí esta historia amplia que a mi manera he tratado de contarles. Le puedo decir que no he utilizado ningún tratado especial, sino simplemente me he limitado a recopilar. Muchas gracias por la atención que me han prestado y porque han sabido aguantarme. Alzo mi copa con el brindis de mi más profundo sentimiento jerezano. Viva la feria y viva el toreo de Jerez.
Aquí le entrego un obsequio de la bodega González Vías al pregonero. Muchas gracias. Este es el trofeo que la tertulia Los 13 pues da a todos sus pregoneros. Bueno, ahora González Vías parece que nos va a invitar una copita y ya puede, si quiere. Muchas gracias, Domingo.